Cada vez que predicamos la palabra, lo único que estamos haciendo es declararte a ti una advertencia que debe de ser agradable y que debe de ser también, en cierta forma, atendida con precisión, porque si oímos algo y no lo ponemos por práctica, pues de nada sirve, ¿no? Es como si fueras al médico a ir a quejarte de tus males y te dan toda clase de medicamentos y al final tu mentalidad dice, ¿yo para qué tomo eso? Si eso no me va a servir. Entonces de nada serviría que tú hayas tomado un tiempo casi de mucho conflicto en tu mente para llegar a un médico, y más si eres hombre, porque las mujeres son más recurrentes al médico, pero el hombre como que no, ¿yo por qué? Si yo puedo solo, ¿no? Llegas al médico, te atiende, te describe cuál es tu situación y entonces te surte tu receta y llegas a casa y dices, no, ¿yo para qué tomo ese medicamento? Mejor me conformo con el tecito que me recomendó mi abuela y con eso me la llevo suave. Y al final las consecuencias son trágicas, ¿estás consciente de eso? Es lo mismo, la palabra de Dios sirve para instruirnos, nos va a corregir, nos va a llevar pues a tener una idea clara de lo que Dios quiere de nosotros. Al fin y al cabo, en la iglesia solamente vamos a escuchar las advertencias, los consejos de Dios, la instrucción de Dios para que nosotros la pongamos en práctica. De nosotros depende tomar en práctica todas las cosas. Dios en su amor dejó varias explicaciones. Vamos a ver una primero. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Ponga mucha atención porque esto se siente o se puede poner algo agradable. 9:13 dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? ¿Qué nos está explicando aquí? Algo muy importante. En primer lugar, dice la Escritura que Dios te da la autoridad, te da el permiso, te complace a que tú pidas. Y el apóstol Santiago dice, hasta ahora no habéis pedido nada. Hay muchas veces que nosotros estamos sujetos a grandes necesidades y pensamos que el gobierno que se ocupe de ellas, no, necesidades reales, tanto físicas, emocionales, económicas, espirituales. Y esas necesidades a veces van creándose más amplias en nuestro ser, de tal manera que llega un momento en que ya no podemos soportar todas las necesidades. ¿Y cuáles son los resultados cuando una persona se encuentra bajo una necesidad terrible? Pues lo que hacen los jóvenes en la actualidad, que rápidamente pueden salir a desquitar su coraje, su enojo, su frustración, queriendo destruir vidas personales. Esto es terrible. Entonces las necesidades de cada uno de nosotros son bastante fuertes. Jesús enseñó que al que pide se le da. Obviamente hay una manera de pedir. La Biblia nos habla que la única y mejor manera para poder pedirle a Dios es a través de la oración. Y la oración no es una palabra repetitiva, tampoco es un rezo, tampoco es una proclamación, y mucho menos es un mantra. La oración es un diálogo con un Dios vivo y verdadero, que tus ojos no pueden ver, pero que está entre nosotros. Así como no puedes ver el aire, pero si soplas sobre tu mano puedes sentirlo. A Dios lo puedes sentir porque es una realidad. Tampoco es una fuerza activa, como dicen algunas personas. Dios es una persona, es el Todopoderoso, y Dios creó los cielos y la tierra. La creación misma da a conocer que Él fue real en medio de nosotros. Entonces entendemos que si Dios nos está diciendo que la única forma de poder pedir lo que necesitamos es a través de la oración, pues no perdamos la oportunidad de buscar a Dios a través de los ruegos, de las súplicas, de los clamores. Dice, al que pide se le da, al que busca halla, y el que llama se le abrirá.
En otras palabras, llegas y no es aquel vecino que te cierra la puerta y aunque está escondido por ahí, es traicionado en su emoción y dice, no estoy, y ahí está dentro, ¿no? Es alguien que él está dispuesto a ayudarte. Él está consciente que si tú lo buscas, él no es nada apático de correr a tu auxilio. Jesús dijo, al que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Entonces hay mucha gente que vive pensando, es que Dios no se acuerda de mí, es que está muy lejos Dios para alcanzarlo, es que cómo le voy a hacer para que Dios me oiga. Pues solamente habla con Él, trata de llegar a Él a través de una plática, pero que salga del corazón, no de esas cosas formadas, no de esas cosas que ya leíste y que ya las tienes muy materializadas en tu alma, no, sino a través de la necesidad que tú tienes. Como seres humanos, el día que te acercas a tu jefe de trabajo, pues vas y le expresas tu necesidad. O si eres un joven, a tu padre vas y le dices, no andas rogando, tratando de encontrar las mejores palabras, así tal y cual las necesitas, se las pides, ¿cierto o no es cierto? ¿Sabes qué me hace falta esto? ¿Sabes qué necesito esto? Eso es lo que tienes que hacer. Dice también, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Entonces, damos por hecho que Dios está interesadísimo en suplir todo lo que nos hace falta. Si nosotros tenemos alguna necesidad, es meramente porque nosotros hemos tratado de no oír las advertencias o los consejos que Dios nos da. Porque Él está bueno, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. No es aquel que llega a casa y dice, ya llegué, pero se sube a su recámara y no quiere tener conocimiento de nada, no quiere saber nada, quiere estar ausente porque dice, yo ya cumplí con mi trabajo y vengo muy cansado. No, Él está atento, Él está dispuesto, Él ha inclinado su oído para oírte, Él está consciente de que cada día nosotros estamos bajo diferentes circunstancias que provocan malestares, fricciones o hasta en cierta manera angustias y dolor. ¿Cuántos se han sentido afligidos? Más en un mundo que todavía no se compone, que de repente pensamos, ya la libramos, ya vamos para afuera. No, todavía estamos bajo el riesgo. Y cada día los riesgos son mayores, porque si no es una cosa, viene otra. Ya no hay nada seguro. Decían en el pasado, lo más seguro que existe en el mundo son las escuelas, porque ahí nadie se mete, todos respetan a los niños. ¿Te das cuenta que no hay nada seguro ahora? Desde que hubo el ataque en las Torres Gemelas ya nada hay seguro y se han provocado inmensidad de ataques que hoy mismo, apenas el día de ayer, otro más, que si no es por una mujer que estaba ahí, este hombre que llegó con un arma de alto calibre hubiera exterminado a más de 30 personas. Pero Dios es bueno. Debemos estar conscientes que los días son malos. Entonces la mejor manera es buscar. Pone de ejemplo a los padres, dice, y si vosotros siendo malos sabéis saber dar buenos regalos a nuestros hijos. Porque a veces, pues eso es lo que nos llena a nosotros un poco de satisfacción. Lo que yo no pude tener, que lo tenga él, ¿cierto? ¿Cuántos dicen así? Es que yo no lo tuve, ¿y por qué se lo voy a negar? Bueno, al contrario, ahora tienes que razonar, no lo tuviste, y a veces te esforzaste por obtenerlo y no hubo, pues así deja que ellos empiecen a esforzarse para lograr lo que necesitan. Porque cuando les das todo, entonces piensan, ahora sí, aquí está el capataz, el que manda es él, y no los padres. Si no me das esto, no te hago esto, no te saco buenas notas, como pensando que te va a perjudicar a ti. No, se perjudican ellos mismos. Dios quiere que tú entiendas, dice, y si los padres sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más pensáis que vuestro Padre dará el Espíritu Santo de Dios al que se lo pide? Querido hermano, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo entre nosotros. Si el Espíritu de Dios no está entre nosotros, nuestras vidas pierden el sentido de por qué razón vamos a la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia tampoco es un lugar de terapias. Voy a la terapia que me terapee ese predicador. No, no vas a las terapias, vas a escuchar lo que Dios quiere que tú escuches. De ti depende en ponerlo por obra, de ti depende en hacer la voluntad de Dios o renunciar a ellas, porque al fin y al cabo la voluntad de Dios es perfecta y máxima.
Si tú quieres seguir a Dios, tú vas a negarte a ti mismo. Si tú no quieres, tú vas a tomar y dar la vuelta y decir, no me interesa. Porque al contrario de que sea algo a presión, Dios te llama porque Él tiene buena voluntad de nosotros. Dios te provoca. Él produce el querer como el hacer. En otras palabras, Él te motiva, te despierta, te interesa. Yo recuerdo que cuando Dios me estaba buscando a mí, yo era alguien que vivía completamente apartado de Dios, con mis amigos, haciendo toda clase de males, teniendo al alcance todo lo que había, y la verdad es que yo me sentía como un rey en la calle, porque sabía que había de todo. Y entonces Dios empezó a buscarme, y yo me le escondía, y yo no quería tener nada con Él, no me interesaba, yo estaba completamente arraigado a tener una idea de que Dios no existía. Y a veces por esa dureza y por esa actitud de pensar que Dios no tiene nada que ver en nosotros, Dios metió su mano y me arrinconó de tal manera en que yo ya no tuve excusa. Dije, es solamente Dios el único que me puede librar de esto. Y de una forma irónica le dije a Él, si tú existes, si eres Dios como dicen, haz algo conmigo para que se me quite este dolor. Y mira, Dios en su misericordia lo hizo. Entonces vemos que a veces pensamos que solamente Dios es una idea que está plasmada en un libro. Recuerda esto, el libro no habla de Dios, Dios habla a través del libro, que es la gran diferencia. Porque hay pasajes que te dejan pero bien clavado en tu corazón y tú dices, ¿y esta de cómo me zafo? Y que es específicamente para ti. Porque este término, la Biblia está escrita en un verbo que está en acción continua. No es en pasado, no es en el participio, no, está en un verbo que está activo todo el tiempo. Que tú lo ves y que ya está escrito y que fue una historia, pero que impactó tu corazón y te hace sentir una realidad. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios, querido. Necesitamos en esta época de conflicto, donde la espiritualidad se está agotando, donde la falta de sensibilidad a Dios se está perdiendo, donde el mundo está en grandes tragedias, donde la juventud está completamente desordenada, donde el mundo está completamente materializado. Necesitamos la ayuda de Dios. La necesitamos con urgencia. Lo único que tiene solución para nuestras necesidades no es el terapeuta, tampoco es la religión, ni mucho menos el psicólogo, ni el alcohol, ni la droga, ni el sexo, ni la prostitución. Lo único que tiene la mentalidad de librarnos del mal se llama Jesucristo, y es el camino, la verdad y la vida. En Él está todo lo que nosotros necesitamos escuchar. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús les enseñó, se sentó con ellos 3 años y medio. Ellos disfrutaban mucho estar con Jesús. Veían sus enseñanzas, veían sus milagros, veían todo lo que Él hacía. Ellos estaban extasiados de que este hombre les enseñara cosas maravillosas. Ellos habían dejado la pesca, habían dejado su trabajo, otros dejaban el trabajo que tenían en el gobierno y lo siguieron. Estaban contentos de seguirle. Pero conforme iba pasando el tiempo, los problemas iban aumentando porque la humanidad religiosa no toleraba que un hombre carpintero, que un hombre joven tuviera un séquito de seguidores, y empezaron a tener celo y empezaron a tratar de ponerlo en evidencia y tratar de ver que en él estaba el error y la equivocación. Le pusieron trampas, lo persiguieron. Levantaron testigos falsos para acusarlos de cosas terribles. Lo llevaron al punto de odiarlo y de proclamarle palabras completamente altisonantes. Y Jesús solamente escuchaba y no tomaba interés por esas cosas. Cosa muy diferente a la que nosotros tenemos. A ti te dicen algo y ya casi estás buscando el plan estratégico para desquitarte. Pero Dios quiere que tú consideres que la enseñanza de Jesús era una enseñanza de paz. Llegó el momento en que les dijo, ¿saben una cosa? Yo creo que ya no voy a permanecer con ustedes por mucho tiempo.
Me van a quitar del medio. Voy a llegar a Jerusalén y me van a tratar mal. Y voy a ser golpeado, afrentado y hasta voy a perder la vida. Y ellos dijeron, no te vayas. Después de 3 años de vivir en compañía con un hombre, ¿tú crees que ellos iban a estar muy dispuestos a decir, ya me voy, ya lo dejé? Se quedaron tristes. Pero mira lo que dice en Juan 16:7. Jesús les dijo, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas si nos gusta estar contigo? ¿Cómo que te vas si tú nos das de comer? ¿Cómo que te vas si todo lo que está pasando alrededor de ti es maravilloso? Dice, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. ¿Qué es el Consolador? Es la influencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué te hace sentir eso? Que es Dios mismo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Quiere decir que Él iba a enviar a su presencia para que estuviera en medio de nosotros. Eso es lo que nos mantiene firme. Eso es lo que nos hace sentir que Dios está de nuestro lado. Amén. Su Espíritu Santo es el que provoca en nosotros la forma y la manera de poder hablar y de poder influenciar y de poder tener la alegría en nuestra alma. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios está completamente abatido. Viene una prueba y ya piensa que es el fin del mundo. Le quitan algo y está llorando. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, te guía a toda verdad y a toda justicia. Te abre el camino claro y específico para saber a dónde vas. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. No podemos tener ni destreza, ni fuerza, ni tampoco carácter. Ni mucho menos podemos enfrentar las tragedias que vienen sobre la tierra. Aleluya. Es la necesidad de que Dios esté entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando el Señor les dijo estas cosas, en un momento Pedro pensó, pues qué caso tiene que yo esté aquí. Si ya no va a estar Él, yo ya me voy. Y se fue a pescar y dejó al Señor. Es más, cuando crucificaron al Señor Jesús, unos discípulos de Jerusalén se fueron tristes caminando. ¿Recuerdas aquel pasaje de los caminantes de Maús? Iban ahí tristes, melancólicos, pensando, ya se acabó todo. Pues todo fue una llamarada de petate, como dicen por ahí. Todo fue nada más un poquito y ya se acabó, ya se exterminó. Y de repente se acerca por ahí un forastero y empieza a caminar con ellos y los empieza a escuchar y después les dice, ¿qué está pasando? Que tú eres el único que no sabes lo que pasó allá. Acaban de crucificar a Jesús, al justo. Ni siquiera se habían dado cuenta que Él iba caminando a su lado. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás bajo presión, tu vista se pierde del camino real. Estás metido en tus problemas, ni siquiera te acuerdas que hay solución. Cristo es la única solución para nosotros. Es la única respuesta. Sin el Espíritu de Dios y sin la presencia de Dios, la vida pierde su esperanza por caminar. Pierde sus anhelos. Desde el principio la Biblia describe que Dios se movía sobre la faz de las aguas. El objetivo es que Dios se mueva en medio de la iglesia, de los que son realmente pueblo de Dios, de los que han decidido caminar con Cristo, de aquellos que tienen el deseo de decir, Señor, tú me llamaste, yo voy a obedecer a tu llamado. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pablo, quien le predicó a muchas iglesias, escribió algo para la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5 verso 18 dice, no os embriaguéis con vino que causa disolución. O sea, no te emborraches. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Que el Espíritu te haga rebosar de felicidad. Que el Espíritu te dé una nueva mentalidad. Que el Espíritu influencie tu vida. Que reboses completamente, que puedas decir como dijo David, mi copa está rebosando. Amén. ¿Qué significa rebosar? Que tengas alegría, que tengas determinación, que tengas dominio y que tengas también anhelos por cumplir tus metas. Y no me estoy refiriendo a las metas que tú a veces te pones como metas o como alguna idea de alcanzar, sino la meta en el Señor.
que sea notorio, que haya alegría, que haya verdadera abundancia, que la carne esté sujeta al Espíritu Santo. Hacer morir pues lo terrenal, que ahora el Espíritu de Dios te lleve a tener ideas mejores, un anhelo de vivir una mejor vida, de tener un mejor hogar, de tener una mejor familia, de estar influenciado para poder ayudar a los demás, de tener compasión y bondad por los perdidos, que tu corazón esté plenamente identificado con Dios. Ese es lo que significa que estés rebosando, que seas lleno del Espíritu. ¿Sí? No vivir en las altas y luego en las bajas. A veces somos como la onda del mar. Hoy me siento muy arriba. Ando arrastrando la cobija. No, que vivas en un estado de dependencia de Dios. Que todos los días Dios esté contigo. Amén. Entonces hay objetivos demandantes para que el Espíritu Santo de Dios esté fluyendo en la iglesia. Primer punto, cuando el mundo o cuando la gente esté en una total apatía, se necesita la presencia del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero la apatía? Cuando es una tradición, voy a la iglesia porque es domingo, pero no me interesa mucho. Voy porque, pues, ¿para qué me quedo en casa? Cuando la religiosidad es mayor que la piedad, la bondad y la templanza, hace falta la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? Que pueden venir muchos y ser religiosos nada más, pero no tienen piedad, no tienen bondad, no tienen amor por nadie. Solamente están para mí mismo. Y eso es horrible. Vivir en un mundo así, oye, mejor me voy a una cueva o me subo a las montañas. Que ya la religiosidad superó todas las expectativas de un cristianismo real. Se acabó la bondad, se acabó la ternura, la piedad, la mansedumbre. Ahora reaccionamos por todo lo que nos hacen, nos comportamos como sargentos hasta de mala paga, que no pagamos a tiempo. O sea, tenemos todo, menos la piedad y el amor. Hace falta la presencia del Espíritu Santo. Cuando la acechanza del diablo es tremenda, invadiendo la mente de mucha gente, provocando que haya mortandad, disparos por donde quiera, hace falta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque hay unas fuerzas de maldad que están introduciéndose en la mente de muchos jóvenes que no han encontrado la medida de estar en paz delante de Dios, y los trae de una forma terrible. Vamos a ver un escenario en Ezequiel capítulo 37, versículo 4 y 8. Este panorama es muy notorio y similar a lo que estamos viviendo. Dios le habló al profeta Ezequiel y le dijo: mira, ve aquel valle que está lleno de huesos secos. Obviamente está hablando de un lugar donde hay muchos esqueletos. Y creo que ese panorama es el que se está viendo en el mundo. Un mundo donde hay muchos huesos secos. Como dice el escritor, muertos en delitos y pecados. Entonces le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Primer punto, que escuchen el mensaje de Dios. Si no escuchan la palabra, de nada sirve. Tú puedes invitar a una persona a una reunión porque le puedes decir: mira, es que van a dar café y pan. Ya con eso perdiste el privilegio de predicarles el evangelio. O van a dar comida y ve porque va a haber fiesta. No, ve porque van a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ve porque va a haber party. No, ve porque Dios quiere hablar a nuestros corazones. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago que entre el Espíritu a vosotros y viviréis. Entonces la proclamación que Dios le dio al profeta es: predícales la palabra y proclama que el Espíritu de Dios va a venir para ellos para darles vida.
Y dice, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuántos de nosotros llegamos un día a una iglesia ahí nada más a escuchar y a ver quién estaba haciendo algo, quién distraía o quién molestaba o quién estaba ahí de interés para nosotros? ¿Cuántos llegaron así? Y de repente la palabra empezó a hacer cavidad en nuestro corazón y nos sacudió. Y de repente el interés ya no era nadie de los que estaban ahí, sino solamente qué es lo que Dios quiere para mí. Porque cuando tú vienes aquí, no vengas a pensar, esto que están diciendo es para el que no vino, no. O es para el que se quedó en casa o para mi mujer. No, es para ti. Dios te está hablando a ti. Dice entonces el profeta, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ya los llamó, ya los levantó, ya están ahí. Ahora ¿qué necesitan? Que el Espíritu de Dios esté en ellos. Amén. Que el Espíritu de Dios se manifieste. Dice, hubo un estruendo. ¿Cuántos han oído un hueso con un hueso golpearse? Un estruendo. Empezaron a unirse los huesos y empezó a venir carne, ligamentos y todo, y se levantaron de acuerdo a lo que había sido la proclamación. Eso sucede cuando se predica la verdad. Y la verdad escudriña, la verdad quebranta, la verdad entra hasta lo más profundo. Es como una espada de dos filos que discierne las intenciones de nuestro ser. A veces nos hace ver realmente cuál es nuestra intención real. En otras palabras, como dicen en el medio coloquial, te saca a balcón de lo que tú buscas y te hace ver quién eres delante de su presencia. Y muchos dicen, ¿quién le vino a contar mi historia? No, es Dios que conoce tu vida desde que amanece hasta que anochece. Amén. Él es el Todopoderoso. En Hechos capítulo 2, versículos 2 y 4, dice la Escritura que eso se escuchó también en el día de Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo. En los huesos secos, cuando se estaban uniendo, hubo un tronadero de huesos. Cuando ellos estaban clamando ahí en el aposento alto, vino un estruendo del cielo y se les aparecieron lenguas como de fuego sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Hubo algo similar, un viento recio que sopló y llenó toda la casa donde estaban sentados, y cada uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaba el momento más crucial, la bendición de Dios estaba ahí. Si te das cuenta, en Jerusalén estaba la ceremonia religiosa celebrando el Pentecostés, una religión de una de las fiestas judías más famosas que hay en Israel, el Pentecostés, donde estaban recogiendo las cosechas. Era algo glorioso, algo muy hermoso para esa festividad. Pero allá en un aposento alto, en un cuartucho completamente separado de las cosas religiosas, estaba un grupo de gentes clamando a Dios, esperando lo que Jesús les había dicho: vayan a Jerusalén y esperen, porque yo voy a enviarles el Consolador. Y ellos obedecieron y fueron y oraron. Y cuando ellos estaban orando, del cielo vino el fuego y ellos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, de tal manera que del Ponto, de Frigia, de Panfilia y de todas las regiones llegaron y vieron ese estruendo, y de ahí se convirtieron 3,000 almas ese mismo día. Eso es lo que hace falta, que haya vida, que haya una vida completa en nuestra iglesia, que la iglesia reaccione. Porque cuando el Espíritu viene, lo primero que hace es convencer de pecado al hombre. Hechos 16:8. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Y tú no te imaginas cuando eres convencido del pecado. Cuando Dios te habla a ti directamente y tú no tienes dónde esconderte. Cuando revela todas las intenciones que hay en tu corazón. Cuando te revela realmente quién eres y cuáles son tus actitudes que tienes delante de Él. Cuando te hace ver completamente íntegro delante de su presencia y no hay nada donde esconderse. ¿Cuántos han ido a tomarse unos rayos X?
o pasar por un MRI, un scan. Ahí pasa todo. O cuando te hacen que tienes algún problema de gastroenteritis y te dan a que tomes una botella de líquido toda una noche y después te van a ver con una máquina todo tu interno cuerpo. Dios conoce todo, querido. Ellos fueron convencidos y por eso se convirtieron 3,000 personas. Y lo que convence de pecado te lleva a una rendición total. Porque cuando eres completamente despierto en ti, es Dios el que te está buscando. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? Al arrepentimiento. A veces no te quieres ni arrepentir de lo que has hecho, pero Dios te lleva a eso. Sí, querido, el ser humano es el más duro para obedecer a Dios. ¿Y por qué digo el ser humano? Porque cuando Noé les predicó a toda la gente, mira, entró el burro, el mono y la culebra, entraron todos al arca y el hombre no quiso entrar. La necedad estaba más fuerte. Entonces, a través de su Espíritu Santo te lleva a una justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Que Dios te quita toda tu culpabilidad y te hace libre. Y para que entiendas esto, libertad significa que nunca más vuelves a hacer lo malo. Y el día que lo haces no es por práctica, sino es porque en un momento te descuidaste. Pero no es de que tú vives de esa manera. Si tú nunca has dejado de vivir así como vivías en el pasado, es que nunca has sido convencido del Espíritu Santo en tu corazón. Vives igual, dice la Biblia, como hombres andáis. ¿Qué quiere decir? No has visto nada del cielo. Todo ha sido una religiosidad de tu parte. Todo ha sido caminar en un engaño terrible, en un autoengaño, pensando que ya eres, pero vives completamente como siempre. Romanos 5:1, la Biblia describe: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir que el día que estás justificado, tú vives en una relación de paz con Dios. Ya no tienes ninguna molestia de que, ay, me siento mal, es que no he hecho esto, no he hecho esto. Y si tienes paz con Dios, tienes paz con tu prójimo. Amén. Yo sí tengo paz con Dios, pero, ay, a este me lo traigo entre ceja y oreja. No, tienes paz con Dios, tienes paz con todos. Yo estoy orando ya para que de una vez lo aparte de aquí. No, espérame. Paz como nunca para continuar una vida de integridad. Y Dios quiere que eso suceda en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. En otras palabras, ni con palabras ni con acciones. Si hablas de parte del Espíritu Santo, tus acciones no deben de ser contrarias a las acciones que habló Jesús. ¿Entiendes eso? ¿Comprendes a lo que estoy diciendo? Que yo amo mucho a Jesús, pero todavía tengo mis arranques, mis permisos, ¿no? Nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema. La palabra anatema es una palabra muy fuerte, es la palabra maldito. Llame anatema a Jesús. Y nadie que puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. En otras palabras, tú no puedes decir eres mi Señor hasta que el Espíritu de Dios no te dio la completa seguridad de que tú eres una persona obediente a Él. ¿Qué te parece? Necesitamos su Espíritu. ¿Cuántos lo necesitan? Y yo creo que no hay nada importante en su iglesia que la presencia del Espíritu Santo. Para que me entiendas, es más importante que la alabanza, que la ofrenda y que los diezmos, y que la presencia de nosotros. El Espíritu Santo de Dios importa
que cuando vengas, vengas con el deseo de que Él te llene, de que Él te use, de que puedas obedecerle, de que puedas dar frutos dignos de arrepentimiento, de que puedas ser un testimonio y que puedas ser luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois los que iluminan las tinieblas. Que puedas tener la capacidad de poder servir, ser útil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren la llenura de ese Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Es la que enriquece. Los dólares se acaban y con la carestía de este tiempo se acaba muy rápido. Lo que necesitamos es la ayuda de Dios. Amén. Haced tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla corrompen, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Procurad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Las cosas terrenales tienen su disfrute y a veces es momentáneo. Lo moral, lo inmoral, las riquezas, todo tiene su uso, pero dice se desgasta con el uso. La presencia de Dios va en aumento hasta que el día es perfecto. Así dice la Biblia. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que cada día vas añadiendo a tu fe conocimiento, a tu conocimiento virtud y a la virtud bendición, porque dice: si tales cosas están en vosotros, vosotros nunca tropezaréis. Estaréis guardados. Dios protegerá tu vida. Está comprometido contigo a ayudarte, porque Él te ama y porque Él quiere de ti lo mejor. Si tú piensas que lo mejor es tener un buen carro, gracias a Dios que lo puedes tener. Lo mejor es que Dios esté de tu lado. Y si está de tu lado, ¿quién contra nosotros? Cierra tus ojitos un momento. ¿Por qué no hablas con Él? Habla tú con Él. Dile: Dios, he oído tu palabra y temí. He escuchado lo que quieres para mí. Ahora estoy dispuesto a saber que tienes interés en mi persona.